Bramwell, un magnate solitario, escéptico sobre las emociones. Ella, una madre soltera incansable con el corazón herido. Él la ve agotada o desesperada con su hijo. La escena de ella vulnerable golpea a Ricardo. Él percibe la dignidad, la fuerza y el amor incondicional que irradia. En ese instante, el millonario siente compasión y un deseo profundo de protegerla. Es ahí donde el jefe millonario empieza a cuidar su corazón. Prepárense para un vuelco donde la sociedad y el pasado intentarán destruir el amor del magnate por la madre soltera. Pero la fuerza de ese amor y la dignidad de ella pueden curar todas las heridas. Vean esta historia hasta el final. Se sorprenderán. Si les gustan las historias de amor y romance, suscríbanse a este canal y dejen sus comentarios. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. Guadalupe Lupita Mendoza se acomodó la mochila del pequeño Miguelito en el hombro y revisó el reloj por tercera vez en 5 minutos. 6:30 de la mañana, y ya estaba atrasada para dejar a su hijo en la guardería antes de llegar al trabajo. El niño de 5 años caminaba a su lado por las calles bulliciosas de la Ciudad de México, sus ojos somnolientos aún pesados de sueño. «Mami, ¿por qué siempre tenemos que andar a las carreras?», le preguntó Miguelito agarrando fuerte su mano mientras cruzaban la avenida Insurgentes. Lupita sintió el corazón encogerse. ¿Cómo explicarle a un niño que sus vidas eran una carrera constante contra el tiempo, contra las deudas, contra el agotamiento que parecía no tener fin? Porque mami tiene un trabajo muy importante hoy, mi amor. Y tú vas a jugar mucho en la guardería con tus amiguitos, respondió, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos cansados. Después de dejar a Miguelito, Lupita corrió al metro, apretujada entre ejecutivos bien vestidos que parecían vivir en un mundo completamente diferente al suyo. Observó sus rostros, algunos absortos en celulares caros, otros simplemente perdidos en pensamientos que probablemente no incluían preocupaciones sobre cómo pagar la renta o si habría suficiente dinero para los pañales de doña Elena, su abuela. En los 32 años, Lupita había aprendido que la vida no era generosa con quienes nacían sin palancas. Trabajaba como asistente administrativa en Alencar Tech México, una de las empresas de desarrollo de software más grandes del país, y 3 veces por semana hacía turnos extras como recepcionista en una clínica médica en Polanco. Sus días comenzaban antes de las 6 de la mañana y terminaban después de las 11 de la noche. Entre los 2 trabajos y los cuidados de Miguelito y doña Elena, su abuela de 68 años, que sufría de diabetes y problemas cardíacos, Lupita apenas tenía tiempo para respirar. Pero ella jamás se quejaba. La dignidad era todo lo que le quedaba y la guardaba como un tesoro. Mientras tanto, a 40 pisos de altura en el edificio reluciente de Alencar Tech México, Ricardo Alencar ya estaba en su escritorio desde las 5 de la mañana. En los 39 años había construido un imperio que valía millones, pero su vida personal era un desierto emocional. Su rutina era implacable. Gimnasio a las 4:30, oficina a las 5, reuniones estratégicas, análisis de números, decisiones que movían millones y soledad. Ricardo ya no creía en el amor. Lo había intentado años atrás, pero las mujeres que se acercaban a él siempre tenían segundas intenciones. Querían su dinero, su estatus, su influencia. Nunca a él. Entonces construyó muros alrededor de su corazón y se dedicó a lo que sabía hacer mejor: transformar códigos en ganancias astronómicas. Apenas notaba a los empleados que pasaban por los pasillos. Para Ricardo, las personas eran recursos humanos, números en hojas de cálculo, costos operativos. La eficiencia era lo único que importaba. Lupita llegó a la oficina sin aliento, 2 minutos antes de la hora. Se escabulló hasta su escritorio en el departamento administrativo. Organizó rápidamente sus materiales y comenzó a trabajar. Sus manos volaban sobre el teclado con precisión, procesando informes, organizando agendas, respondiendo correos electrónicos.
Era una empleada ejemplar, siempre puntual, nunca se quejaba de horas extras y jamás cometía errores. El día transcurría normalmente hasta que, a las 4 de la tarde, el teléfono de Lupita sonó con urgencia. «Señora Mendoza, habla de la guardería de Miguelito. Tiene fiebre muy alta y está vomitando. Necesita venir a recogerlo inmediatamente». El mundo de Lupita se derrumbó. Miró alrededor de la oficina llena de gente, luego a su escritorio lleno de trabajo pendiente. Su supervisor había salido a una reunión externa y ella tenía informes urgentes que debían entregarse al final del día. Pero Miguelito la necesitaba. Yo voy por él ahora», murmuró al teléfono con las manos temblando. Lupita tomó su bolso y prácticamente corrió hacia el elevador, rezando para que nadie notara su salida anticipada. Volvería, tenía que volver. Dejaría a Miguelito con doña Elena y terminaría el trabajo, incluso si tuviera que quedarse hasta la medianoche. Cuando regresó al edificio a las 7 de la noche con Miguelito en brazos, el niño estaba callado, todavía febril y somnoliento. Encontró la oficina casi vacía. Solo las luces de seguridad iluminaban los pasillos. Lupita instaló a Miguelito en una pequeña sala de reuniones vacía, improvisó una cama con su chamarra y volvió a terminar el trabajo. Ricardo estaba saliendo de una videoconferencia con inversionistas japoneses cuando escuchó un ruido proveniente del piso administrativo. Eran casi las 9 de la noche. Curioso y ligeramente irritado, el protocolo de seguridad era estricto. Bajó a investigar. Fue entonces cuando la vio. Lupita estaba en su escritorio, tecleando furiosamente bajo la luz pálida del monitor. Su cabello castaño escapaba de la coleta, había manchas oscuras de cansancio bajo sus ojos y ocasionalmente miraba hacia la sala de reuniones con una expresión de preocupación maternal que Ricardo jamás había presenciado. Se acercó silenciosamente y vio a través de la puerta de vidrio un niño pequeño. Dormía envuelto en una chamarra femenina, el rostro sonrojado por la fiebre. Algo se movió dentro del pecho de Ricardo, una sensación que había enterrado hacía años. Por primera vez, vio a Lupita no como la asistente del 5º piso, sino como una mujer, una madre, alguien que luchaba con una fuerza que él apenas podía comprender. «¿Señorita Mendoza?» Su voz cortó el silencio. Lupita se sobresaltó con el corazón latiendo con fuerza. Se giró lentamente y se encontró con los ojos oscuros de Ricardo Alencar fijos en ella. El CEO de la empresa, el hombre más poderoso que conocía, estaba allí, mirando su desesperada situación. «Señor Alencar, yo puedo explicar...» Ricardo permaneció en silencio por un momento que pareció eterno, sus ojos recorriendo la escena frente a él, la mujer exhausta, el trabajo inconcluso, el niño febril durmiendo sobre una chamarra. Algo en su expresión cambió, una suavidad que Lupita nunca había visto. «No tiene que explicar nada», dijo, su voz más baja de lo habitual. «Su hijo está enfermo». Lupita asintió, luchando contra las lágrimas de agotamiento y vergüenza. Tuvo fiebre en la guardería. «Lo traje aquí porque no tenía con quién dejarlo y necesito terminar los informes del proyecto Santander. Sé que rompí el protocolo, pero juro que lo voy a compensar». «¿Cuántas horas ha trabajado hoy?» Ricardo la interrumpió. La pregunta la tomó por sorpresa. En 2 años en la empresa, él jamás le había hecho una pregunta personal. «Desde las 8 de la mañana. Pero trabajo hasta tarde hoy, porque perdí 2 horas buscando a Miguelito, entonces... Son casi las 10 de la noche». Lupita parpadeó confusa. ¿Por qué estaba calculando sus horas? ¿Por qué no la estaba despidiendo por traer a un niño a la oficina? Ricardo se acercó a la sala donde Miguelito dormía y observó al niño a través del vidrio. Había algo en la fragilidad del niño que lo tocó profundamente. ¿Cuándo fue la última vez que se había preocupado genuinamente por alguien? «Está muy pálido», murmuró. «La fiebre ha bajado un poco, pero el pediatra dijo que es una virosis». «Va a pasar», explicó Lupita uniéndose a él en la puerta. «Señor Alencar, puedo explicarle mejor mañana.
Si me da unas horas más, puedo terminar todo hoy mismo. Basta. Ricardo se volteó hacia ella y Lupita se sorprendió al ver que no había irritación en sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que durmió una noche entera? La pregunta la desarmó por completo. Nadie jamás le había preguntado eso. Ni siquiera ella misma se detenía a pensar en eso. Duermo lo suficiente, mintió. Mentira. Pero lo dijo casi con ternura. Tiene unas ojeras que le llegan hasta aquí. Apuntó a sus propias mejillas. Y está temblando. Lupita miró sus propias manos y se dio cuenta de que tenía razón. La adrenalina, el cansancio y el estrés estaban cobrando su precio. Voy a llamar a mi chofer para que los lleve a casa, dijo Ricardo, sacando el celular del bolsillo. No. La respuesta de Lupita fue demasiado rápida, casi desesperada. Gracias, señor Alencar, pero no puedo aceptar. Nosotros siempre tomamos el metro. No sería apropiado. Ricardo frunció el ceño. ¿Apropiado? Lupita sintió el calor subir por su cuello. ¿Cómo explicarle a un billonario que no podía simplemente aceptar favores? Que personas como ella no andaban en carros con chofer. Que ya era suficientemente difícil trabajar en un lugar donde todos los días se le recordaba su posición inferior. Soy su empleada, señor. Sería raro si demostrara el mínimo de humanidad con una madre que está claramente al límite. Ricardo la interrumpió y había una irritación creciente en su voz, pero no con ella, sino consigo mismo. Cuando se había vuelto tan distante que un gesto básico de decencia era visto como inapropiado. Lupita bajó la mirada. La gente habla, señor. Alencar. No puedo darme el lujo de que se cuestione mi reputación. Necesito este trabajo. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. Reputación cuestionada. Estaba preocupada de que un simple acto de bondad pudiera ser mal interpretado, costándole el empleo. ¿En qué tipo de ambiente había creado? ¿Qué clase de jefe creen que soy? Preguntó más para sí mismo que para ella. Lupita lo miró fijamente, sorprendida por la vulnerabilidad que detectó en su voz. Por un momento no parecía el CEO inalcanzable. Parecía solo un hombre confundido, casi solitario. Un jefe justo, respondió honestamente, pero distante. Y yo solo soy una asistente administrativa, señor Alencar. Sé cuál es mi lugar. ¿Su lugar? Ricardo dio un paso en dirección a ella y Lupita sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en la intensidad de su mirada que la hacía sentirse vista, realmente vista, por primera vez en años. ¿Y dónde exactamente cree que está su lugar, Lupita? El uso de su nombre de pila los sorprendió a ambos. Lupita sintió un escalofrío recorrer su espalda y Ricardo se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible. Durante 2 años, ella había sido la señorita Mendoza, o simplemente un rostro anónimo en los pasillos. Ahora de repente tenía nombre, historia, un niño enfermo y una fuerza que lo fascinaba. Lupita buscó palabras pero no pudo encontrarlas. Había algo pasando entre ellos, una tensión que no sabía nombrar. Era peligroso, era imposible, era absurdo. El momento fue interrumpido por el sonido de Miguelito moviéndose en la sala, un gemido bajo de incomodidad. Lupita inmediatamente se alejó de Ricardo y corrió hacia su hijo. Mi amor, mami está aquí», murmuró tocando la frente del niño. La fiebre había vuelto. Ricardo la observó cuidar del niño con una delicadeza que hizo que algo se contrajera en su pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo había cuidado así? ¿Cuándo había sido la última vez que había deseado ese tipo de cuidado? «Necesita un médico», dijo Ricardo. «Ya lo llevé al centro de salud hoy». El médico dijo que es viral, solo necesita reposo y... Lupita se detuvo. Ricardo la estaba mirando con una expresión que no podía interpretar. «Mi médico particular hace visitas a domicilio», dijo. «Puedo llamarlo. Señor Alencar, ya le dije que no puedo». «No es un favor, Lupita. Es una necesidad médica». Había una firmeza en su voz que no admitía discusión. «Un niño con fiebre alta necesita atención adecuada». Lupita se sintió dividida entre el orgullo y la preocupación maternal. Miguelito era su prioridad máxima, siempre.
Si había la posibilidad de un mejor cuidado para él. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó, su voz casi un susurro. Ricardo guardó silencio durante un largo momento, mirándola a ella, luego a Miguelito, luego de vuelta a ella. La verdad era que no lo sabía. No sabía por qué la visión de ella, exhausta y vulnerable, había despertado algo en él que creía muerto. No sabía por qué sentía una necesidad casi física de protegerla, de cuidarla a ella y al niño. Porque no debería tener que elegir entre ser una buena madre y una buena empleada, dijo finalmente. Y porque quizás es hora de que deje de fingir que las personas que trabajan para mí son solo números en una hoja de cálculo. Antes de que Lupita pudiera responder, su celular sonó. Era su abuela. Lupita, mija, no me estoy sintiendo bien. Se me subió la presión otra vez y la sangre de Lupita se heló. Doña Elena, Miguelito enfermo, trabajo inconcluso y ahora otra crisis más. Miró a Ricardo, luego a su hijo, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Abuelita, yo. Ya voy para allá. Aguántame tantito. Cuando colgó, Ricardo vio lágrimas en sus ojos. Mi abuela tampoco está bien, murmuró Lupita. Tengo que irme, pero el trabajo puede esperar. No puede. Los informes tienen que entregarse mañana temprano a los clientes. Si no, perdemos el contrato y... Ricardo tomó una decisión que lo sorprendió. Voy con ustedes. ¿Qué? ¿No puede lidiar con un niño enfermo y una abuela con problemas de presión sola? Voy a ayudar. Lupita lo miró como si acabara de hablar en otro idioma. Señor Alencar, no puede. Esto es imposible. El señor tiene una empresa que dirigir, compromisos. Sí, los tengo. Pero también tengo una empleada en crisis y eso ahora es mi prioridad. La declaración resonó en la oficina silenciosa, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. El viaje en el coche de Ricardo fue envuelto en un silencio tenso. Miguelito dormía en el regazo de Lupita en el asiento trasero, mientras el chofer navegaba las calles de la Ciudad de México hacia el pequeño departamento en la colonia Guerrero donde ella vivía. Ricardo había insistido en acompañarlos y Lupita no tuvo fuerzas para argumentar más. Estaba demasiado exhausta y preocupada con los dos enfermos en su vida. «Es aquí», murmuró Lupita cuando llegaron al conjunto habitacional modesto. Ricardo miró por la ventana y vio los edificios sencillos, la pintura descascarada, los carros viejos estacionados en la calle. Era un mundo completamente diferente al suyo, pero extrañamente no se sintió incómodo. «Señor Alencar, el elevador a veces no funciona», dijo Lupita vacilante. «Es en el 5º piso. Aguanto 5 pisos de escaleras», respondió él, tomando a Miguelito en brazos antes de que ella pudiera protestar. El niño era sorprendentemente ligero, y Ricardo sintió algo contraerse en su pecho al sostener ese pequeño cuerpo febril. El departamento de Lupita era minúsculo, pero impecablemente limpio. 2 habitaciones, una sala y cocina integradas, decoración sencilla pero acogedora. Ricardo notó inmediatamente las fotografías esparcidas por la sala. Lupita con Miguelito en varios momentos, una señora mayor que debía ser doña Elena, pero ningún hombre en las fotos familiares. «¡Abuelita!», Lupita llamó, corriendo hacia una de las habitaciones. Ricardo colocó a Miguelito en el sofá y escuchó a Lupita conversando en voz baja con doña Elena. La mujer mayor parecía confundida y agitada, y Lupita intentaba calmarla mientras verificaba su presión arterial con un aparato casero. «Está demasiado alta», dijo Lupita, volviendo a la sala con el rostro pálido. «Necesito llevarla al hospital». «¿Y Miguelito?». Lupita miró a su hijo, luego a Ricardo, el desespero evidente en sus ojos. «Yo no sé, no puedo dejarlos solo, pero no puedo llevarlos a los dos al hospital en este estado». Ricardo tomó una decisión que sorprendió a ambos. «Yo me quedo con él». «¿Qué?». Lupita lo miró como si se hubiera vuelto loco. «Señor Alencar, usted no puede... Quiero decir, usted ni siquiera conoce a los niños». «¿Cómo sabe que no conozco a los niños?».
La pregunta salió más cortante de lo que Ricardo pretendía y vio a Lupita retroceder levemente. Hubo un momento de silencio cargado. Ricardo pasó su mano por su cabello, claramente luchando con algo interno. «Lo siento», dijo finalmente. «Es que ya he cuidado niños antes». Lupita se dio cuenta de que había tocado algo doloroso, pero antes de que pudiera preguntar, doña Elena apareció en la puerta del cuarto, tambaleándose. «Lupita, ¿quién es este hombre? ¿Por qué hay un extraño en nuestra casa?» «Abuelita, calma. Este es mi jefe, el señor Alencar. Él nos está ayudando». Doña Elena estudió a Ricardo con desconfianza, luego su mirada se suavizó ligeramente. «Tiene ojos bondadosos», dijo ella, sorprendiendo a todos. «Pero tristes, muy tristes». Ricardo se sintió visiblemente incómodo con la observación perspicaz de la señora mayor. Lupita notó cómo él desvió la mirada, sus manos cerrándose en puños involuntarios. «Abuelita, necesita sentarse». «Vamos al hospital», dijo Lupita intentando desviar la atención. «No quiero hospital», doña Elena protestó. «Quiero quedarme con mi nietecito». «Doña Elena». Ricardo se acercó, su voz gentil. «Miguelito necesita que usted esté bien para cuidarlo. Yo me quedaré con él mientras Lupita la lleva a que la atiendan». La anciana lo estudió nuevamente, luego asintió lentamente. «Es diferente de lo que pensé», murmuró. «Los hombres ricos generalmente son duros. Usted no lo es». Lupita vio a Ricardo tragar saliva, como si las palabras de su abuela hubieran golpeado algo profundo. Mientras Lupita preparaba rápidamente un bolso para el hospital, Ricardo se acercó a Miguelito, que había despertado, y lo miraba con curiosidad febril. «Hola, campeón», dijo Ricardo, sorprendiéndose con la naturalidad con que las palabras salieron. «¿Cómo te sientes?» «¿Quién es usted?», preguntó Miguelito, su voz ronca. «Soy amigo de tu mami. Voy a quedarme aquí hasta que ella vuelva». Miguelito lo estudió con la seriedad peculiar de los niños. «Usted parece triste», dijo, haciéndose eco de las palabras de su abuela. Ricardo sintió como si lo hubieran golpeado. ¿Cómo podía un niño de 5 años ver a través de todas sus defensas? «A veces los adultos se ponen tristes», respondió honestamente. «Mi mami se pone triste a veces también, pero ella no deja que yo vea. Ella cree que yo no me doy cuenta, pero sí me doy cuenta». Las palabras de Miguelito golpearon a Ricardo como un rayo. Miró a Lupita, que estaba ayudando a doña Elena, y vio por primera vez a la mujer detrás de la máscara de fuerza. Vio el peso que cargaba sola, la soledad que escondía detrás de la dignidad inquebrantable. «Señor Alencar», Lupita se acercó, vacilante. «¿Está seguro de que puede quedarse con él? Puede ponerse latoso cuando está enfermo». «Sé cómo cuidar niños enfermos, Lupita». Una vez más, su voz cargó un peso que ella no comprendió completamente. «Ve a cuidar a tu abuelita. Cuando vuelvan, hablamos». Algo en la forma en que dijo «hablamos» hizo que Lupita se diera cuenta de que había capas en Ricardo Alencar que jamás había imaginado. Había dolor allí, historias no contadas, secretos guardados. «Tiene el número del pediatra en el refri», dijo, tomando las llaves. «Y mi teléfono, Lupita». Ricardo sostuvo su brazo gentilmente. «Todo va a estar bien. Confía en mí». La palabra confía resonó entre ellos con más peso del que debería. Lupita lo miró a los ojos y vio algo allí que la hizo sentir, por primera vez en años, que tal vez no necesitaba cargar con todo sola. Después de que se fueron, Ricardo se quedó solo con Miguelito. El niño estaba más despierto ahora, sentado en el sofá, observando al hombre de traje que había invadido su pequeña sala. «¿Por qué estaba triste?», preguntó Miguelito de repente. Ricardo se sentó a su lado, removiendo la corbata y arremangándose las mangas de la camisa. «No te rindes con las preguntas, ¿verdad, campeón? Mi mami dice que las preguntas son importantes. ¿Cómo vamos a saber las cosas si no preguntamos?» Ricardo sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Tu mami es muy sabia. Y para responder tu pregunta, estaba triste porque perdí a personas que amaba, como mi papi». La pregunta inocente hizo que Ricardo se diera cuenta de que había un agujero en la historia de la familia de Lupita. ¿Dónde estaba el padre de Miguelito?
¿Por qué Lupita criaba al niño sola? Tu papi. ¿Él no vive aquí? Miguelito negó con la cabeza. Él se fue cuando yo era bebé. Mi mami dice que él no estaba listo para ser papi. Ricardo sintió una rabia súbita e irracional contra el hombre que había abandonado a Lupita y a este niño extraordinario. ¿Cómo alguien podía simplemente irse? Pero nosotras tenemos a la abuelita. Miguelito continuó, ajeno a los pensamientos turbulentos de Ricardo. Y mi mami es la mejor mami del mundo. Ella trabaja mucho para cuidarnos. Ella realmente trabaja mucho, concordó Ricardo, sintiendo una admiración creciente por Lupita. ¿Usted tiene hijos? La pregunta golpeó a Ricardo como una puñalada. Quedó en silencio por un largo momento, mirando sus manos entrelazadas. Tuve, dijo finalmente, su voz casi un susurro. Pero él ya no está aquí. Miguelito, con la sabiduría inconsciente de los niños, simplemente extendió su pequeña mano y tocó la de Ricardo. Es por eso que está triste. Ricardo miró la manita caliente sobre la suya y sintió algo romperse dentro de él. Algo que había estado congelado por mucho tiempo comenzó a derretirse. En esa sala pequeña y acogedora, cuidando del hijo de la mujer que había despertado sentimientos que él creía muertos, Ricardo Alencar confrontó por primera vez en años el dolor que había enterrado tan profundo que casi había olvidado que existía. Y percibió que tal vez no era el único en esa casa que cargaba secretos dolorosos del pasado. Lupita volvió del hospital a las 2 de la mañana, exhausta y con los ojos rojos. Encontró a Ricardo dormido en el sofá, Miguelito acurrucado contra su pecho, los dos respirando en sincronía. La escena la golpeó como un puñetazo en el estómago. Era tan natural, tan paternal, que por un momento se permitió imaginar cómo sería si aquello fuera real. ¿Cómo está doña Elena? Ricardo despertó inmediatamente, como si tuviera el sueño ligero de quien estaba acostumbrado a emergencias. Estable, pero va a quedar internada algunos días. La presión estaba muy alta y los médicos quieren hacerle algunos exámenes. Lupita se dejó caer en el sillón, pareciendo haber envejecido 10 años en algunas horas. No sé cómo voy a hacer para trabajar y quedarme en el hospital y cuidar a Miguelito. Una cosa a la vez, dijo Ricardo gentilmente, ajustando a Miguelito en sus brazos. El niño murmuró algo en el sueño y se acurrucó más contra él. ¿Cómo se siente ahora, sabiendo que ella está siendo atendida adecuadamente? Culpable, admitió Lupita. Culpable por no haber notado antes que estaba peor. Culpable por no tener dinero para un seguro médico mejor. Culpable por dejar a mi hijo enfermo con un extraño. Se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho. Perdón, no quise decir extraño. Es que... Pero soy un extraño, dijo Ricardo suavemente. ¡O lo era! Hasta hoy. Algo en su voz hizo que Lupita realmente lo mirara por primera vez desde que había llegado. Había un cambio sutil en Ricardo, como si cuidar de Miguelito por algunas horas hubiera despertado algo dormido en él. ¿Cómo se portó? Fue un ángel. Conversamos sobre muchas cosas. Ricardo vaciló. Me contó sobre su papá. Lupita se tensó inmediatamente. Miguelito no debería... Lupita, no estoy juzgando. Estoy tratando de entender. El modo gentil, como lo dijo, desarmó todas sus defensas. Lupita se sintió vulnerable de más, cansada de más para mantener las máscaras. Rafael me abandonó cuando descubrió que estaba embarazada, dijo, su voz casi un susurro. Dijo que no estaba listo para ser padre, que tenía sueños más grandes. Nunca más lo vi. Miguelito ni siquiera tiene su nombre en el acta de nacimiento. Ricardo sintió una rabia profunda crecer en su pecho. ¿Cómo un hombre podía abandonar a una mujer y a su hijo de esa forma? Él no sabe lo que se perdió, dijo mirando a Miguelito dormido. A veces creo que Miguelito extraña tener un papá, continuó Lupita, como si las palabras hubieran estado guardadas por años. Nunca se queja, pero veo cómo mira a sus amiguitos que tienen papás presentes. Él me dijo que usted es la mejor mami del mundo, interrumpió Ricardo. Y por lo que veo tiene razón. Lupita sintió lágrimas quemar sus ojos.
¿Cuándo había sido la última vez que alguien había reconocido sus esfuerzos como madre? Fue entonces que Miguelito comenzó a moverse gimiendo bajito. Su temperatura había subido nuevamente y estaba claramente incómodo. «Mami», su vocecita salió ronca y asustada. «Estoy aquí, mi amor». Lupita se levantó inmediatamente, pero Ricardo fue más rápido. «Hey, campeón, ¿cómo te sientes?» Ricardo tocó la frente de Miguelito y frunció el ceño. «Está muy caliente, Lupita». Los próximos minutos fueron una mezcla de pánico controlado. Miguelito comenzó a vomitar y su temperatura se disparó a 39,5 Lupita intentó llamar al pediatra, pero era madrugada y apenas consiguió hablar con un médico de guardia que sugirió baño tibio y observación. «Voy a bañarlo», dijo Lupita, tomando a Miguelito en brazos. «Déjeme ayudar», insistió Ricardo, y algo en su voz hizo que Lupita no discutiera. En el pequeño baño, Ricardo sostuvo a Miguelito mientras Lupita preparaba el agua tibia. El niño estaba semiconsciente, temblando de fiebre, y Lupita luchaba contra el pánico. «Respiración tranquila», murmuró Ricardo para ella, su voz extrañamente experimentada. «Fiebre alta en niños es aterradora, pero raramente es peligrosa. Vamos a bajar su temperatura despacio. ¿Cómo sabe esto?». Lupita preguntó mientras trabajaban juntos, Ricardo sosteniendo a Miguelito mientras ella pasaba agua tibia en su cuerpecito. Ricardo quedó en silencio por un largo momento. Mi hijo tenía más o menos la edad de Miguelito cuando se detuvo tragando saliva. Cuando él murió, Lupita paró lo que estaba haciendo mirando a Ricardo con shock. Todo tenía sentido ahora. La tristeza que Miguelito y doña Elena habían identificado, la forma natural como él cuidaba niños, el dolor profundo en sus ojos. «Ricardo», susurró ella, usando su nombre de pila por primera vez. «Gabriel». Se llamaba Gabriel. La voz de Ricardo estaba cargada de dolor contenido. «Leucemia». Luchó por 2 años, pero sacudió la cabeza. «Cuando él murió, parte de mí murió junto». Lupita sintió su corazón partirse. Sin pensar, extendió su mano libre y tocó su rostro. «Lo siento mucho». El toque de ella fue como un shock eléctrico. Ricardo cerró los ojos, inclinándose involuntariamente contra la palma caliente de Lupita. Hacía años que nadie lo tocaba con ternura genuina. «Es por eso que no quiero acercarme a nadie», admitió, abriendo sus ojos para encontrarlos de ella. «Es por eso que construí todos esos muros. No puedo pasar por ese dolor nuevamente». «Pero usted está aquí», observó Lupita gentilmente, «cuidando de mi hijo. Porque ustedes dos, usted y Miguelito, ustedes derribaron todos mis muros en una sola noche». El aire entre ellos se cargó de tensión. Estaban muy cerca, unidos por el cuidado del niño enfermo, compartiendo secretos dolorosos, vulnerables de una forma que ninguno de los dos había planeado. Miguelito se movió entre ellos, murmurando «Ricardo» en el sueño febril, y los dos adultos se miraron con sorpresa. «Él se acuerda de usted», susurró Lupita. «¿Cómo olvidar?». Ricardo murmuró de vuelta, mirando al niño con una ternura que hizo el corazón de Lupita acelerar peligrosamente. Pasaron la madrugada turnándose para cuidar de Miguelito. Ricardo conocía técnicas de enfriamiento que Lupita no sabía, fruto de noches interminables cuidando de Gabriel. Lupita le enseñó a Ricardo las manías específicas de Miguelito, cómo le gustaba que lo arrullaran, qué historias lo calmaban. En las 5 de la mañana, la fiebre finalmente bajó y Miguelito durmió profundamente por primera vez. Ricardo y Lupita se encontraron en la cocina preparando café en silencio, exhaustos, pero unidos por una experiencia que los había cambiado para siempre. «Ricardo», Lupita comenzó, pero él se acercó a ella muy cerca, peligrosamente cerca. «Lupita», murmuró él, sus manos tocando gentilmente su rostro. «Yo no planeé esto. No planeé sentir esto. Ni yo», admitió ella, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Se acercaron aún más, sus labios casi tocándose, cuando el sonido de pasos en la escalera los hizo separarse bruscamente. Ricardo miró por la ventana y vio que ya estaba amaneciendo.
El sol nacía sobre la Ciudad de México y con él la realidad volvía a imponerse. «Tengo que irme», dijo él, su voz ronca. «Tengo una reunión a las 7». Pero ninguno de los dos se movió. Quedaron allí, mirándose el uno al otro, sabiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos, algo que no podía ya ser deshecho. Fue cuando la vecina de Lupita, doña Chuy, pasó por la ventana de la cocina cargando la basura y los vio a través de la cortina semiabierta. Ricardo con la camisa arremangada, la corbata deshecha, Lupita en bata, los dos muy cerca en la cocina íntima. Doña Chuy abrió los ojos como platos, tropezó con su propio pie y tiró la bolsa de basura, haciendo un ruido que alertó a otros vecinos curiosos. Ricardo y Lupita se separaron inmediatamente, dándose cuenta de que habían sido vistos. La realidad los golpeó como un balde de agua fría. «Esto no puede pasar», dijo Lupita, el pánico evidente en su voz. «Lo sé», respondió Ricardo, pero sus ojos decían lo contrario. Cuando él salió del edificio minutos después, al menos 3 vecinas estaban en las ventanas, observando al hombre de traje caro dejar el departamento de Lupita en la madrugada. En pocas horas, toda la vecindad estaría comentando. Y en pocos días, los chismes llegarían a la oficina. El punto de inflexión había sucedido y no había más vuelta atrás. El lunes siguiente, Lupita llegó a la oficina sintiendo el peso de las miradas. Había algo diferente en el aire, una tensión palpable que la hizo acelerar el paso hasta su escritorio. Sus compañeras de departamento susurraban entre sí, deteniéndose abruptamente cuando ella se acercaba. «Buenos días, chicas», dijo Lupita intentando mantener la normalidad en su voz. «Buenos días, Lupita», respondió Patricia, la supervisora, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Cómo pasaste el fin de semana?» La pregunta sonó como una trampa. Lupita sintió el calor subir por su cuello. «Bien, gracias. Cuidando de la familia». «Ah, la familia», murmuró Fernanda, otra compañera, intercambiando miradas significativas con las otras. «Siempre es importante cuidar de la familia». Lupita se sentó en su escritorio con las manos temblando ligeramente. Ellas sabían. De alguna forma, la noticia había llegado hasta allí. ¿Pero cómo? La respuesta vino en la forma de doña Chuy, que trabaja como intendente en el edificio comercial de al lado y era prima de Juanita. De la limpieza de Alencartec, los chismes viajaban rápido en la red invisible de los empleados de apoyo de la ciudad. Ricardo llegó a la oficina a las 7 en punto, como siempre, pero su mente estaba completamente enfocada en Lupita. Había pasado la madrugada despierto, reviviendo cada momento de la noche anterior, cada palabra, cada toque. La sensación de sus manos en su rostro había quedado grabada en su piel. Su asistente ejecutiva, Mariana, entró en su oficina con el café matinal y una expresión preocupada. «Señor Alencar, necesito hablar con usted sobre algo delicado», dijo ella cerrando la puerta tras de sí. Ricardo levantó los ojos de los informes. «¿Qué pasa? Hay comentarios circulando sobre usted y Lupita Mendoza, del administrativo». El cuerpo de Ricardo se tensó inmediatamente. «¿Qué tipo de comentarios?» «Dicen que usted fue visto saliendo del departamento de ella en la madrugada del sábado. La gente está especulando». Ricardo cerró los ojos sintiendo el peso de la situación. «¿Quién está esparciendo esto?» «Comenzó con los de intendencia, pero ya llegó a otros departamentos». «Y señor», Mariana vaciló, «hay personas muy interesadas en esa información». «¿Qué personas?» «Ricardo Sampaio llamó esta mañana. Dijo que quería almorzar con usted para conversar sobre asuntos de interés mutuo». Ricardo sintió su sangre helarse. Ricardo Sampaio era primo de su ex esposa y uno de los consejeros de la empresa, alguien que siempre había cuestionado las decisiones de Ricardo y tratado de encontrar fallas en su gestión. Si Ricardo estaba interesado, significaba problemas. «Agende para hoy», dijo Ricardo. «Mejor resolver esto rápidamente». Mientras tanto, Lupita intentaba concentrarse en el trabajo, pero sentía los cuchicheos a su alrededor como agujas en la piel.
Durante el almuerzo, decidió ir al baño de mujeres y escuchó una conversación que la devastó. Imagínate, una asistente administrativa engatusando al CEO billonario. Decía una voz que Lupita reconoció como siendo de Sandra, del financiero. Apuesto a que planeó todo esto. Pobrecita, se cree que va a ser la nueva Cenicienta, rió otra voz. Como si un hombre como Ricardo Alencar se fuera a interesar seriamente por una jodida con hijo. Debe estar chantajeándolo con algo, o haciendo cosas que la esposa no hacía. Lupita se recostó en la pared del baño, luchando contra la náusea. ¿Esposa? Ricardo era casado. ¿O había estado casado? Ella se dio cuenta de cuánto aún no sabía sobre la vida personal del hombre por quien había desarrollado sentimientos tan intensos. Cuando volvió a su escritorio, encontró a Ricardo esperándola. Estaba formal, distante, muy diferente del hombre tierno que había cuidado de su hijo. Señorita Mendoza, necesito hablar con usted. En mi oficina. El uso del tratamiento formal frente a los otros fue como una cachetada. Lupita lo siguió por el corredor, sintiendo todos los ojos sobre ellos, cada paso amplificando los chismes. En la oficina de Ricardo, con la puerta cerrada, se miraron en silencio por un momento. «La gente está hablando», dijo Ricardo finalmente. «Lo sé, escuché algunas cosas». Lupita tragó saliva. «Ricardo, ¿usted estuvo casado?» La pregunta lo tomó desprevenido. «Estuve. Elena murió 2 años después de Gabriel, a cáncer de mama». Lupita sintió su corazón partirse nuevamente por él. Perder un hijo y a su esposa. ¿Cómo alguien sobrevive a tanto dolor? «Lo siento, no lo sabía». No tenía por qué saberlo. Ricardo se acercó a ella, su voz más suave. «Lupita, sobre el sábado por la noche...» «Fue un error», interrumpió ella, las palabras de sus compañeras aún resonando en su mente. «Estaba vulnerable. Usted estaba siendo gentil, pero no significa nada más que eso». Ricardo sintió como si lo hubieran golpeado. «¿No significa nada?» «Somos de mundos diferentes, Ricardo. Soy una asistente administrativa con un hijo. Usted es un CEO billonario. Lo que pasó fue un momento de debilidad de ambos lados. Debilidad». Su voz salió más cortante de lo que pretendía. «Es así como ve lo que sentimos». Lupita luchó contra las lágrimas. «Es así como todos lo ven. Y tal vez tengan razón». Antes de que Ricardo pudiera responder, Mariana tocó la puerta. «Señor Alencar, Ricardo Sampaio ha llegado para el almuerzo». Ricardo cerró los ojos, sabiendo que el momento había pasado. «Señorita Mendoza, puede volver a su trabajo». El almuerzo con Ricardo fue exactamente lo que Ricardo esperaba y temía. El hombre de 50 años, elegante y manipulador, fue directo al grano después de los cumplidos iniciales. «Ricardo, ¿sabes cuánto respetaba a Elena? Era una mujer de clase, educada, perfecta para su posición. Ve al grano, Ricardo. La gente está comentando sobre ti y... bueno, una empleada, una madre soltera». Ricardo se inclinó hacia adelante. «Eso puede ser muy perjudicial para la imagen de la empresa». «Para tu imagen. Mi vida personal no es de tu incumbencia». «Ah, pero sí lo es. Como consejero de la empresa y como familia, es mi obligación proteger los intereses de Alencar Tech. Y una relación escandalosa con una subordinada puede ser muy costosa». Ricardo sintió la trampa cerrándose. «¿Qué quieres, Ricardo?» «Quiero que reconsideres algunas decisiones recientes. El proyecto de expansión internacional, por ejemplo. Tengo propuestas mejores de otros socios de los cuales recibes comisiones». Ricardo sonrió fríamente. «Veo que entiendes la situación. Sería una pena si cierta información sobre tu indiscreción llegara a la prensa, o peor, a los órganos reguladores. Favoritismo a empleada, posible acoso laboral. Las posibilidades son infinitas. Me estás chantajeando. Estoy ofreciendo una solución. Haces algunas concesiones en los negocios y yo garantizo que esos chismes mueran aquí mismo». Ricardo se levantó de la mesa, su rostro pétreo. «Necesito pensarlo». «Claro, pero no tardes mucho. Los chismes tienen vida propia.
y este ya se está esparciendo más allá de los muros de la empresa. Cuando Ricardo volvió a la oficina, estaba determinado a conversar nuevamente con Lupita, pero ella ya se había ido. Miguelito había tenido una recaída y necesitaba ir al médico. Esa noche, solo en su departamento, Ricardo recibió una llamada inesperada. Ricardo Alencar. La voz era desconocida, masculina. Sí, mi nombre es Rafael Santos. Creo que conoces a mi exnovia, Lupita Mendoza. La sangre de Ricardo se heló. El padre de Miguelito, el hombre que había abandonado a Lupita. ¿Qué quieres? Escuché que andan cercanos. Eso es interesante porque estoy pensando en retomar la relación con mi hijo. Y con Lupita, claro. Abandonaste a los dos. Circunstancias de la vida. Pero ahora estoy establecido. Tengo condiciones de ofrecer una familia de verdad para Miguelito. No necesitamos interferencias externas. Si estás pensando en chantajear, chantaje es una palabra muy fea. Prefiero pensar en oportunidad. Tienes mucho que perder si esta historia se hace pública. Un CEO involucrado con una empleada subordinada, madre soltera. Imagínate los encabezados. Ricardo colgó el teléfono, pero sabía que Rafael volvería a llamar. Dos frentes de ataque se estaban formando. Ricardo queriendo usar la situación para ganar ventajas en los negocios y Rafael queriendo usarla para volver a la vida de Lupita y Miguelito. Y Lupita estaba en el centro de todo, sin saber de los peligros que se aproximaban, solo intentando proteger a su hijo y su dignidad en un mundo que la juzgaba por osar soñar con algo más allá de su condición. El secreto se había vuelto un arma y las consecuencias apenas estaban comenzando. El jueves por la mañana, Lupita llegó al trabajo y encontró una multitud de empleados aglomerados alrededor de las computadoras, susurrando excitadamente. Su corazón se disparó cuando percibió que todos pararon de hablar, así que la vieron. ¿Qué está pasando?, preguntó a Patricia, que desvió la mirada avergonzada. Lupita, tienes que ver esto. Con las piernas temblorosas, Lupita se acercó a una de las computadoras. En la pantalla, el blog de chismes más leído de la Ciudad de México exhibía un encabezado que la hizo parar de respirar. Escándalo corporativo. CEO billonario cachado en romance con empleada madre soltera. Abajo, una foto borrosa pero reconocible de Ricardo saliendo del edificio de ella en la madrugada, tomada de lejos con un celular. El texto era sangriento. Fuentes exclusivas revelan que Ricardo Alencar, CEO de la gigante de tecnología Alencar Tech, mantiene una relación íntima con empleada subordinada. Lupita Mendoza, de 32 años, madre soltera y asistente administrativa, se habría aprovechado de su posición para seducir al millonario viudo. Especialistas apuntan posible caso de acoso laboral inverso y favoritismo. Lupita no consiguió leer más. Sus manos temblaban tanto que necesitó agarrarse en el escritorio para no caer. Alrededor de ella los compañeros fingían trabajar, pero ella sentía todas las miradas, todos los juicios. Lupita, Patricia se acercó con una expresión de falsa compasión. Recursos Humanos quiere hablar contigo, ahora. La caminata hasta Recursos Humanos fue la más larga de la vida de Lupita. Cada paso resonaba por sus oídos como un martillo. Cada empleado que pasaba por ella parecía susurrar palabras como interesada, trepadora, aprovechadora. En la sala de Recursos Humanos, Rodrigo Ferreira, el director, estaba visiblemente incómodo. Al lado de él, un hombre que Lupita no conocía, elegante, de mediana edad, con una sonrisa fría. Lupita, este es Ricardo Sampaio, miembro del consejo de la empresa, dijo Rodrigo. Necesitamos conversar sobre la situación delicada que se desarrolló. Señorita Mendoza, Ricardo asumió el control de la conversación. Entiende que esta situación pone a la empresa en una posición muy complicada. Una relación entre CEO y subordinada levanta cuestiones serias sobre conducta profesional. No hay relación,
Lupita forzó las palabras para afuera. El señor Alencar solo me ayudó en una emergencia familiar, emergencia que duró toda la madrugada. Ricardo arqueó una ceja. Vea bien, no la estamos acusando de nada. Pero la percepción pública es importante. La integridad de la empresa está en juego. Lupita sintió náuseas subir por su garganta. ¿Qué quieren? Queremos lo mejor para todos los involucrados, dijo Ricardo suavemente. Por eso, preparamos una propuesta generosa. Una indemnización substancial, excelentes referencias y ayuda para conseguir otro empleo. A cambio, usted firmaría un término de confidencialidad y se apartaría discretamente. ¿Me están despidiendo? Estamos ofreciendo una salida elegante para una situación infeliz. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente y Ricardo entró, el rostro trastornado de rabia. ¿Qué está pasando aquí? Ricardo, qué bueno que llegaste. Ricardo se levantó con una sonrisa falsa. Estábamos resolviendo la situación de la señorita Mendoza. Ricardo miró a Lupita, que estaba pálida como el papel. Luego a Ricardo. ¿Qué situación? La situación que creaste al involucrarte con una empleada subordinada. Eso se filtró a la prensa, Ricardo. Está en todos los blogs, las redes sociales están que arden. Necesitamos hacer control de daños. Lupita vio algo cambiar en el rostro de Ricardo cuando él percibió la dimensión del escándalo. Vio al CEO calculador retornando, el hombre de negocios evaluando pérdidas y soluciones. Lupita no hizo nada malo, dijo Ricardo, pero su voz sonó menos convencida que antes. Claro que no. Ricardo concordó fácilmente. Por eso nuestra propuesta es tan generosa. Ella sale con dignidad, todos quedan satisfechos. ¿Y si me niego? Lupita encontró su voz, aunque temblaba. Ricardo intercambió una mirada con Ricardo. Bueno, ahí las cosas se ponen más complicadas. La prensa puede empezar a hacer preguntas más específicas. Sobre favoritismos, sobre acoso, sobre la adecuación de ciertos empleados para sus posiciones. La amenaza velada flotó en el aire como veneno. Lupita miró a Ricardo, esperando que él la defendiera, que dijera que lucharían juntos contra aquello. En vez de eso, vio vacilación en sus ojos. Vio al hombre que había construido un imperio, calculando costos y beneficios, sopesando lo que estaba dispuesto a sacrificar. Tal vez, Ricardo dijo lentamente, las palabras saliendo como dagas, sea mejor resolver esto discretamente. Lupita sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. El hombre que había sostenido a su hijo enfermo, que había compartido su dolor más profundo, que había despertado sentimientos que ella pensaba no conseguir más sentir. La estaba abandonando en la primera dificultad real. Entiendo, dijo ella, su voz sorprendentemente firme. ¿Dónde firmo? Lupita... Ricardo dio un paso en dirección a ella, pero ella retrocedió como si él fuera venenoso. No, usted dejó muy claro dónde están sus prioridades. Ella se volteó hacia Ricardo. Quiero ver el contrato, ahora. Mientras Ricardo salía para buscar los papeles, Ricardo intentó aproximarse. Lupita, no entiendes. Si no hago esto, ellos van a destruirte. Van a inventar cosas, ¿van a qué? ¿Decir que soy una interesada? Una trepadora. Lupita rió amargamente. Ya están diciendo eso, Ricardo. La diferencia es que yo esperaba que usted estuviera de mi lado. Estoy intentando protegerte. Está intentando protegerse usted. Su empresa, su reputación, su dinero. Yo era solo... ¿Qué era yo, Ricardo? Una distracción, una caridad. Las lágrimas finalmente llegaron, pero ella las secó rabiosamente. Qué idiota fui de pensar que podría significar algo para alguien como usted. Tú significas todo para mí. ¡Mentira! Lupita explotó. Si yo significara algo, usted estaría luchando por mí, no entregándome a ellos como una mercancía defectuosa. Ricardo volvió con los contratos, pero paró en la puerta percibiendo la tensión. Tal vez debería darles algunos minutos para ustedes. No necesita. Lupita extendió su mano. Deme los papeles. Ella firmó sin leer, las lágrimas borrando su visión. Ricardo intentó tocar su brazo, pero ella se alejó. Lupita, por favor, déjame explicar. No hay nada que explicar. Usted hizo su elección.
Ella se volteó para salir, pero paró en la puerta. Solo una cosa, Ricardo. Cuando mire a su hijo muerto y recuerde cómo era amarlo incondicionalmente, recuerde también cómo fue fácil abandonar al hijo de otra persona cuando se volvió inconveniente. Las palabras golpearon a Ricardo como balas, y él quedó paralizado, viéndola salir de la sala y de su vida. Lupita pasó por su escritorio solo para agarrar su bolso, ignorando las miradas de los compañeros. En el elevador encontró a Fernanda, que tuvo la audacia de intentar consolarla. Lupita, no lleves a mal lo que la gente está diciendo. Todo el mundo sabe que eres una buena persona. Una buena persona que acabó de ser despedida por haber osado ser ayudada por el jefe. Lupita sonrió fríamente. Buena mismo. Cuando llegó a casa, encontró a Rafael esperándola en la puerta del edificio. Él estaba diferente, bien vestido, pareciendo exitoso, nada como el joven irresponsable que la había abandonado años atrás. Hola, Lupita. ¿Qué quieres, Rafael? Escuché sobre tus problemas en el trabajo. Vine a ofrecer ayuda. Lupita rió sin humor. ¿Ahora quieres ayudar? ¿Después de 5 años desaparecido? Maduré, Lupita. Tengo un buen empleo ahora, condiciones de sustentar una familia. Vine a buscarlos a los dos, a ti y a Miguelito. Sal de mi frente, Rafael. Piénsalo bien, Lupita. Acabas de perder el empleo, estás con el nombre sucio en toda la ciudad. ¿Qué futuro puedes ofrecerle a nuestro hijo así? La crueldad de las palabras, el oportunismo descarado fueron la gota que derramó el vaso. Lupita subió corriendo a casa, donde encontró a doña Elena, que había recibido alta el día anterior cuidando de Miguelito. «Mija, ¿qué pasó?» «Estás pálida». Lupita se derrumbó en el sofá y contó todo. La dimisión, la traición de Ricardo, la vuelta de Rafael. Cuando terminó, Miguelito se aproximó y subió a su regazo. «Mami, ¿por qué estás llorando?» «Porque mami fue muy tonta, mi amor. Muy tonta». Esa noche, después de poner a Miguelito para dormir, Lupita se quedó en la ventana mirando la ciudad. Estaba desempleada, con el nombre manchado, sin perspectivas y con 2 hombres intentando controlarla. Uno por culpa, otro por oportunismo. Por primera vez en su vida adulta, Lupita Mendoza se sintió completamente perdida. Y del otro lado de la ciudad, Ricardo Alencar estaba en su departamento, mirando una foto de Gabriel y Elena que guardaba en la mesa del escritorio, preguntándose cuándo se había transformado en el tipo de hombre que abandonaba a quien amaba para proteger negocios. 2 corazones rotos, separados por orgullo, miedo y las maquinaciones de hombres menores. Todo estaba perdido. Y en 3 semanas pasaron desde la dimisión de Lupita. 3 semanas de humillación, de puertas cerradas, de miradas juzgadoras en la vecindad. Ella había intentado conseguir empleo en otras empresas, pero la historia se había esparcido. Siempre había una disculpa educada, un «infelizmente no tenemos vacantes en el momento». Rafael aparecía todo día, insistente, ofreciendo su solución para sus problemas. A cada rechazo de Lupita, él se volvía más agresivo, más posesivo. «No puedes criar a Miguelito sola en esta situación», dijo él en la mañana del viernes, bloqueando la entrada del edificio. «Mírate, Lupita, estás acabada. Sin empleo, sin perspectivas, viviendo en este lugar miserable. Sal de mi frente, Rafael. Estoy hablando en serio. Puedo meter una solicitud de custodia, ¿sabes? Alegar que no tienes condiciones de cuidarlo adecuadamente. Un juez mirando tu situación actual». La amenaza fue demasiado lejos. Algo se rompió dentro de Lupita. Durante semanas, ella se había dejado abatir. Había aceptado ser víctima de las circunstancias. Pero nadie amenazaba a su hijo. «Voy a gritar tan alto que el edificio entero va a saber qué tipo de padre eres», dijo ella, la voz baja pero mortal. «Vas a explicarle a los vecinos por qué abandonaste a un niño y ahora lo quieres de vuelta solo cuando te conviene». Rafael retrocedió, sorprendido por el cambio en su postura. «Piensa en lo que te dije, Lupita. Esta es tu última oportunidad de resolver esto del modo más fácil». Cuando él se fue, Lupita quedó parada en la entrada, temblando.
no de miedo, sino de rabia. Rabia de Rafael, de Ricardo y de Ricardo mismo por haberse dejado abatir por tanto tiempo. «Mami», Miguelito apareció en la puerta del departamento. ¿Aquel señor era mi papá? Lupita se arrodilló frente a su hijo, sosteniendo sus manitas. «Sí, mi amor, pero ser papá no es solo tener la misma sangre. Es cuidar, es estar presente, es amar sin condiciones, como Ricardo». La pregunta golpeó a Lupita en el pecho. A pesar de todo, Miguelito aún hablaba de Ricardo con cariño, aún preguntaba cuándo él vendría a visitarlos nuevamente. Ricardo tuvo que hacer otras elecciones, pero las palabras sonaron vacías hasta para ella. Porque la verdad era que Ricardo había cuidado de Miguelito con amor genuino aquella noche. Había compartido su dolor más profundo. Se había conectado con ellos de una forma que parecía demasiado real para haber sido fingimiento. Entonces, ¿por qué la había abandonado tan fácilmente? Lupita pasó el fin de semana analizando todo lo que había acontecido, repasando cada conversación, cada momento. Algo no encajaba. La forma como Ricardo había aparecido tan rápidamente, como si ya supiera del escándalo antes mismo de él filtrarse. La coincidencia de Rafael aparecer exactamente en el momento en que ella estaba más vulnerable. El lunes por la mañana tomó una decisión que la sorprendió. En vez de continuar escondiéndose en casa, vistió su mejor ropa y fue hasta el edificio de Alencar Tech. No fue a buscar a Ricardo, fue a buscar a Mariana, la asistente ejecutiva de él. «Lupita». Mariana quedó visiblemente avergonzada al verla en la recepción. «¿Qué estás haciendo aquí? Necesito conversar contigo. Es importante. Yo no puedo... Quiero decir, sería mejor si tú... Mariana, me conoces hace 2 años. ¿Alguna vez te parecí el tipo de persona que se aprovecharía de la situación de alguien?» La pregunta desarmó a Mariana. Ella miró alrededor, después suspiró. «Vamos a tomar un café, pero rápido». En el café de la esquina, Lupita fue directa al grano. ¿Quién filtró la información a la prensa? «Lupita, yo no puedo. Mariana, mi vida fue destruida. Mi hijo está preguntando por qué las personas hablan mal de su mami en la calle. Necesito saber la verdad». Mariana luchó consigo misma por un momento, después se inclinó hacia adelante. «¿No escuchaste esto de mí, está bien?» Lupita asintió, su corazón acelerado. No fue casualidad. Ricardo Sampaio tiene un detective particular en la nómina de pago de él hace meses, investigando todo sobre Ricardo. Cuando supo que ustedes dos se aproximaron, mandó vigilar tu casa. Él quería alguna cosa para usar contra Ricardo en los negocios. Entonces, él orquestó todo. Peor, él tiene conexiones en la prensa, fue él quien filtró para el blog. «¿Y Lupita?» Mariana vaciló. «¿Tu exnovio, Rafael?» Él fue a buscar a Ricardo después que la historia se filtró. Ellos hicieron un acuerdo. La sangre de Lupita se heló. ¿Qué tipo de acuerdo? No sé los detalles, pero escuché a Ricardo hablar en el teléfono sobre neutralizar la amenaza y 2 problemas, una solución. Lupita sintió como si hubiera llevado una trompada. Rafael no había aparecido por casualidad. Él estaba trabajando con Ricardo. Era toda una trampa. ¿Y Ricardo? ¿Él sabe de esto? Mariana negó con la cabeza. Ricardo Él no está bien, Lupita. Mal sale de la oficina, no come bien. Ayer yo lo encontré mirando fotos del hijo de él en la computadora, llorando. Las palabras golpearon a Lupita como puñales. ¿Él está sufriendo? Está destruido. Pero él cree que hizo lo correcto alejándote. Cree que te protegió. Lupita se levantó bruscamente. Necesito irme. Lupita, espera. ¿Qué vas a hacer? Voy a descubrir toda la verdad. Y después voy a luchar. En los días siguientes, Lupita se transformó en una detective. Usó sus pocas economías para contratar un abogado barato, pero competente, que la ayudó a investigar las conexiones entre Ricardo y Rafael. Descubrió que Ricardo había prometido a Rafael un empleo en una de las empresas socias a cambio de su cooperación para alejar a Lupita definitivamente de Ricardo. Más importante aún,
descubrió que Ricardo había mentido sobre varias cosas en el consejo, usando información privilegiada para beneficio propio. Había un rastro de documentos, emails, llamadas que probaban que él estaba manipulando la situación para ganar control sobre las decisiones de la empresa. Doña Elena, recuperada de su crisis, se tornó su aliada más feroz. «Mija, no vas a dejar que esos hombres te pisen. Tú vales más que eso. Abuelita, no sé si consigo. Ricardo me abandonó cuando necesité de él. O él fue manipulado, así como tú. Hombres poderosos también pueden ser engañados, Lupita. Y por lo que tú me contaste sobre aquella noche con Miguelito, él no estaba fingiendo amor. Lupita también encontró aliados inesperados. Varias empleadas de Alencar Tech, cansadas de las actitudes machistas de Ricardo y otros consejeros, comenzaron discretamente a compartir información con ella. Patricia, su antigua supervisora, reveló que Ricardo había presionado al RH a despedir a Lupita, amenazando cortes en el departamento si no cooperaban. El punto de inflexión vino cuando Juanita de la limpieza, la misma que había esparcido inicialmente los chismes, buscó a Lupita en casa, llorando. «Doña Lupita, necesito contarle una cosa. Aquel hombre, el señor Ricardo, él me pagó para quedarme de ojo en la señora y en el señor Ricardo. Me dio dinero para esparcir los chismes, para hacer parecer peor de lo que era. Juanita, necesito del empleo, doña Lupita, pero no consigo dormir de noche. Lo que él hizo con la señora fue muy errado. Y tiene más. Él grabó una conversación suya con el tal Rafael, hablando sobre cómo iban a conseguir la custodia de Miguelito si la señora no cooperaba». Lupita sintió el mundo parar. Chantaje, manipulación, conspiración, todo estaba documentado. ¿Tú tienes pruebas de eso? Tengo los audios en mi teléfono. Él no sabía que yo estaba grabando cuando él hablaba con los otros. Esa noche, Lupita quedó despierta hasta tarde, organizando todas las evidencias, montando un dossier completo de la manipulación. Tenía pruebas suficientes para destruir a Ricardo, para exponer a Rafael, para limpiar su propia reputación. Pero más importante que eso, tenía pruebas de que Ricardo había sido manipulado, así como ella. De que la reacción de él no había sido cobardía, sino el resultado de una campaña orquestada para separarlos. En la mañana siguiente, vistió su mejor traje, uno que había comprado años atrás para una entrevista que nunca aconteció, y se dirigió para la Alencar Tech. Pero esta vez no fue como una empleada humillada pidiendo clemencia. Fue como una mujer que sabía exactamente quiénes eran sus enemigos, que tenía las armas para destruirlos y que estaba lista para luchar por el hombre que amaba y por la familia que Rafael amenazaba. Ricardo Alencar no tenía idea del huracán que estaba a punto de entrar en su vida nuevamente. Ni Ricardo. Sampaio imaginaba que la madre soltera ingenua que él había intentado destruir estaba a punto de transformarse en su peor pesadilla. La guerra estaba apenas comenzando. Lupita entró en el edificio de Alencar Tech a las 9 de la mañana de un martes, cargando una carpeta de documentos y una determinación que sorprendió hasta al mismo guardia de seguridad que la conocía desde siempre. «Doña Lupita, la señora ya no trabaja aquí. Vengo para una reunión», respondió ella, caminando directamente hacia los elevadores. «Una reunión muy importante». Subió directo para el piso de la presidencia, donde Mariana la vio aproximarse con los ojos muy abiertos. «Lupita, ¿qué estás haciendo?» «Ricardo está en reunión del consejo». «Perfecto. Es exactamente donde necesito estar». Sin esperar permiso, Lupita abrió la puerta de la sala de reuniones. Dentro, Ricardo estaba sentado a la cabecera de la mesa, cercado por los 6 consejeros de la empresa, incluyendo Ricardo Sampaio. El silencio fue ensordecedor. «Con permiso», dijo Lupita, su voz firme y clara, «necesito interrumpir esta reunión por una cuestión de extrema urgencia corporativa». «Señorita Mendoza». Ricardo se levantó, su rostro rojo de indignación. «La señora no tiene autorización para estar aquí. Voy a llamar a la seguridad». «Por favor, llame». Lupita sonrió fríamente.
Quiero que todos los empleados de la empresa oigan lo que tengo para decir. Ricardo la miraba en shock. Ella estaba diferente, más fuerte, más confiada. Había una luz en sus ojos que él no había visto antes. «Lupita, ¿qué estás haciendo?», preguntó él, su voz ronca. «Estoy salvando tu empresa, Ricardo. Y nuestra reputación». Ella colocó la carpeta sobre la mesa. «Porque descubrí quién realmente orquestó toda esta situación». Ricardo intentó aproximarse, pero Lupita se volteó hacia él como una guerrera. «Siéntese, Ricardo. Va a querer oír esto. Yo no acepto órdenes de una mujer que tiene grabaciones suyas confesando haber sobornado empleados, manipulado la prensa y conspirado con mi exnovio para chantajearnos». Lupita abrió la carpeta, revelando impresiones de emails, fotos, transcripciones de audios. Una mujer que descubrió su red de corrupción dentro de la empresa y puede probar que usted usó información privilegiada para beneficio personal en los últimos 2 años. El rostro de Ricardo palideció visiblemente. Los otros consejeros se inclinaron hacia adelante, súbitamente muy interesados. «Estás mintiendo», murmuró Ricardo. Lupita prendió el celular y la voz de él llenó la sala. «Neutralizar la amenaza. 2 problemas, una solución. Si conseguimos que ella acepte volver con el ex, Ricardo queda libre para enfocar en los negocios y no queda investigando nuestra operación». Ricardo se levantó lentamente, su rostro transformado por una furia fría. «¿Su operación?». Lupita continuó reproduciendo las grabaciones. Ricardo instruyendo a Rafael sobre cómo abordar a Lupita, cómo amenazar la custodia de Miguelito, cómo usar la situación para forzar a Ricardo a aceptar los nuevos contratos que beneficiaban las empresas de Ricardo. «Hay más», dijo Lupita esparciendo documentos sobre la mesa. «Contratos fantasmas, comisiones no declaradas, información filtrada para competidores. Todo firmado o autorizado por usted, Ricardo». Los otros consejeros estaban visiblemente chocados. El presidente del consejo, doctor Augusto Moraes, agarró algunos documentos con sus manos temblando. «Ricardo, ¿esto es verdad? Ella está inventando todo esto para vengarse. ¿Con la ayuda de quién?». Lupita se volteó hacia la puerta, donde Mariana entró acompañada de Juanita, la empleada de la limpieza, y más 3 empleadas del administrativo. «Con la ayuda de todas las mujeres de esta empresa que usted humilló, manipuló y amenazó a lo largo de los años». Una por una, las empleadas prestaron testimonio sobre las actitudes de Ricardo, sobre las presiones que sufrieron, sobre las informaciones que fueron forzadas a pasar. «Él me dijo que si yo no esparcía los chismes sobre doña Lupita, mi hija perdería la beca de estudios que la empresa patrocina», dijo Juanita llorando. «Lo siento mucho, doña Lupita, mucho mismo». Ricardo estaba de pie, procesando todo, su rostro pasando por varias emociones: rabia, shock, comprensión y, finalmente, dolor profundo al percibir cómo había sido manipulado. «Me hiciste creer que estaba protegiendo a Lupita al alejarla», dijo él para Ricardo, su voz baja y peligrosa. «Me hiciste pensar que yo era un peligro para ella. Ricardo, tienes que entender que...». «Entiendo perfectamente». Ricardo se volteó para los otros consejeros. «Quiero votación inmediata para remoción de Ricardo Sampaio del consejo. Y quiero a los abogados de la empresa aquí en 1 hora para iniciar proceso criminal». La votación fue unánime. En cuestión de minutos, Ricardo estaba siendo escoltado por la seguridad, su carrera y reputación destruidas. Cuando la sala se vació, solo Ricardo y Lupita permanecieron separados por metros de mesa enorme, pero pareciendo estar en universos diferentes. «¿Por qué?», preguntó Ricardo finalmente. «¿Por qué hiciste todo esto?». «Después de la forma como te traté, porque descubrí que tú no me abandonaste por cobardía», Lupita respondió, su voz más suave ahora. «Tú me abandonaste por amor, creyendo que estabas protegiéndome». Ricardo cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. «Lupita, y porque Miguelito llora tu nombre por la noche. Y porque doña Elena pregunta todo día cuándo vas a volver.
Y porque su voz falló, porque yo te amo, Ricardo. Y personas que se aman luchan una por la otra, no se rinden en la primera dificultad. Ricardo contorneó la mesa, aproximándose a ella lentamente, como si ella fuera una visión que podría desaparecer. Yo creí que estaba protegiéndote, susurró. Creí que tú estarías mejor lejos de mí, lejos de este mundo. Y yo creí que tú tenías vergüenza de mí, Lupita admitió. Que habías percibido que yo realmente no era suficiente para tu mundo. Ellos se miraron por un largo momento. Dos personas que se habían lastimado por miedo, por orgullo, por dejar que otros controlasen su narrativa de amor. Lupita, Ricardo extendió su mano para tocar su rostro. Tú eres más fuerte que cualquier persona que ya conocí. Tú no solo salvaste nuestra reputación, salvaste mi empresa, salvaste mi alma. Y Rafael, ya llamé para mis abogados. Las grabaciones muestran claramente que él intentó chantaje y extorsión. Él no va a incomodarlos más. Lupita se inclinó en su toque, sintiendo por primera vez en semanas que podía respirar completamente. Ricardo, cuando tú cuidaste de Miguelito aquella noche, cuando compartiste tu dolor conmigo, ¿aquello era real? Era la cosa más real que sentí en años, respondió él. Lupita, yo no solo me enamoré de ti. Yo me enamoré de la familia que podríamos formar. Tú, yo, Miguelito, y tal vez otros hijos, si tú quieres. Las lágrimas finalmente llegaron, lágrimas de alivio, de alegría, de un amor que había sobrevivido a la tormenta. Tiene una cosa que necesito contarte, dijo Lupita. Miguelito pregunta todo día cuándo vas a volver. Él te lo ve como padre. Ricardo sintió su corazón expandirse de una forma que no sentía desde Gabriel. Y yo lo veo como mi hijo. Desde aquella primera noche, cuando se besaron, allí en la sala de reuniones donde todo había comenzado a derrumbarse, fue como si todos los obstáculos, todos los dolores, todas las manipulaciones desaparecieran. Eran solo ellos dos. El amor que se habían negado a sí mismos y la promesa de un futuro construido sobre la verdad, no sobre juegos de poder. 6 meses después, Lupita estaba de vuelta en Alencar Tech, no como asistente administrativa, sino como directora de recursos humanos, implementando políticas que protegían a los empleados de acoso y abuso de poder. Ricardo había insistido que ella asumiera el cargo tras ver cómo había liderado la investigación y transformado la cultura de la empresa. En casa, Miguelito llamaba a Ricardo Papá Ricardo y había ganado un cuarto nuevo en el departamento que compartían en Polanco. Doña Elena tenía su propio cuarto también y no se cansaba de repetir que siempre supo que Ricardo tenía ojos bondadosos, solo muy tristes. Ya no más, decía ella viendo a Ricardo y Lupita jugando con Miguelito en el parque el domingo por la mañana. Ahora ellos brillan. Y cuando Ricardo le pidió a Lupita en matrimonio, allí mismo en el parque donde Gabriel acostumbraba jugar, él le susurró en el oído: me enseñaste que es posible amar nuevamente sin traicionar la memoria de quien perdimos. Me enseñaste que las familias se escogen tanto como nacen. Lupita dijo sí con el corazón lleno, sabiendo que a veces el amor no viene como esperamos, viene disfrazado de emergencias en la madrugada, de niños enfermos, de vulnerabilidades compartidas. Viene cuando menos esperamos, pero llega con fuerza suficiente para vencer cualquier obstáculo. Y cuando Miguelito corrió para abrazarlos, gritando: ahora vamos a ser una familia de verdad, Lupita y Ricardo supieron que algunas historias de amor valen todas las batallas que necesitamos luchar para conquistarlas. El amor había vencido, no fácilmente, no sin dolor, pero completamente.